Es un gusto continuar hoy con este Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, Procesal e Internacional de Derechos Humanos, con una excelente jurista de Argentina, bueno, pero brillante, muy reconocida en América Latina, la doctora Sofía Sagüez. Doctora, le hemos nombrado miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un privilegio tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Jesús Navejas Macías, por esta invitación. Es para mí un honor participar tanto de este ciclo de conferencias como de la Academia Mexicana de Derecho en sí, a la que felicito por este aniversario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La doctora Sofía Sagüez es doctora obviamente en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad Católica de Derecho de Argentina, máster en Derecho por la Universidad de Georgetown, profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado en diversas universidades, tanto en Estados Unidos como en Argentina, en Perú, en Guatemala, en un sinnúmero de países, y es secretaria general de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, entre otras muchas cosas, doctora. Y bueno, hoy tocará el tema discriminación estructural y litigio estructural, perspectiva del Sistema Regional de Derechos Humanos y de la Justicia Constitucional. Pues bienvenida, doctora. Es un tema muy convocante, muy actual, muy presente en toda la realidad latinoamericana, muy ahonda la vinculación de esta doctrina con México, porque de alguna manera su partida de nacimiento en cuanto a la etiqueta tiene que ver con un caso mexicano, el caso Campo Algodonero, y a su vez la construcción de su doctrina tiene que ver con un autor de origen mexicano como es el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Entonces, para mí es un placer estar en México analizando cómo el resto de Latinoamérica aprende de México en torno a esta doctrina y a la proyección, tanto en el campo interamericano como en el campo de la jurisdicción constitucional de cada país, de esta doctrina tan convocante. Porque es una doctrina, la doctrina de la discriminación estructural, una doctrina que nos permite adentrarnos con respecto a un concepto actual de igualdad, que es superador de la concepción clásica de igualdad ante la ley, superador de la concepción clásica de igualdad sustancial y de oportunidades, y que concibe o nos permite adentrarnos en un concepto de igualdad como no subordinación, como no sometimiento. Y entonces, ¿qué significa, qué quiere decir la discriminación estructural? Bien, la Corte Interamericana brinda un concepto diciendo que discriminación estructural consiste en toda situación sistemática e histórica donde se da una exclusión, marginación o subordinación que le impide a un grupo de personas, a un colectivo, acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. Entonces, frente a la noción en concreto de discriminación estructural, lo que vamos a tener es una vulneración de intereses, vulneración de derechos de manera sistémica o estructural, es decir, de manera generalizada, de tal manera que puede o no darse de forma homogénea, puede o no darse con matices diferenciadores, pero lo que tiene en común es esta situación estructural, sistemática, generalizada, de subordinación o exclusión, donde un grupo no puede acceder a sus derechos en la misma condición que otro grupo. Y por lo tanto, la tutela contra la discriminación estructural necesariamente nos plantea la vinculación de una gran cantidad de conceptos que de alguna manera están interrelacionados. Ya sea en sí mismo la noción de igualdad como no subordinación, igualdad como no sometimiento, la violación estructural de derechos a gran escala, pero también el rol del Estado, el rol de los tribunales, la función de la jurisdicción constitucional en la tutela del derecho y la igualdad frente a violaciones masivas, violaciones estructurales de ese derecho. Y en ese marco de la tutela, ¿cómo debe estructurarse, cómo debe armarse, cómo debe resultar la garantía, el remedio para ser idóneo en la tutela de ese derecho a la igualdad que se ve afectado de manera estructural? Es decir, cómo establecer o cómo desarrollar un proceso jurisdiccional que resulte idóneo a la situación de discriminación estructural. Necesariamente nos va a plantear a la problemática del proceso o del litigio estructural, que es lo último que vamos a analizar en la charla de hoy. Vamos entonces a adentrarnos a las primeras categorías.
La noción de discriminación estructural, la etiqueta, la referencia a la discriminación estructural surge por primera vez en el famoso caso Campo Algodonero, el caso González y otras versus México del año 2009, donde la Corte Interamericana utiliza en la sección reparaciones la noción de discriminación estructural. Pero para comprender qué quiso decir con esto, hay que entender que en los considerandos anteriores, específicamente en el considerando 398, la Corte refiere a la existencia de una cultura de discriminación. Esas son las palabras que utiliza el tribunal. Cultura de discriminación contra la mujer que contribuyó a que los homicidios de mujeres en la ciudad de Juárez, en ese caso, no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante para el cual se requerían por parte del Estado acciones inmediatas y contundentes. Esta existencia de una cultura de discriminación es el fenómeno estructural, el fenómeno sistemático que genera, en este caso con respecto a las mujeres, esa subordinación, ese sometimiento y esa situación estructural de no acceso a derechos o al desarrollo en las mismas condiciones que a los otros grupos. Posteriormente, y específicamente en la sección de reparaciones, la Corte Interamericana en ese caso señaló, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fuera reconocida por el Estado mexicano, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo sustitutivo, sino también correctivo. Y allí enlaza la Corte Interamericana el elemento troncal en la tutela contra la discriminación estructural, es decir, la idea de litigio estructural, porque la reparación de la discriminación estructural necesita tener una vocación transformadora de la sociedad. Necesitan ser herramientas que permitan transformar en la sociedad para justamente atacar las causas de esa situación estructural de vulneración de derechos. Y ahí, en el mismo nacimiento de la noción de discriminación estructural, nace la exigencia del litigio estructural para reparar esa situación. ¿Y qué pasó desde Campo Algodonero? Bueno, vamos a encontrar que en varios casos la Comisión Interamericana planteaba el tema de la discriminación estructural y en algunos fue receptado por la Corte Interamericana y en los otros no se hizo referencia específica, aunque por supuesto que las decisiones no fueron a contrapaso ni fueron en contraria a la doctrina, sino que simplemente no se utilizó la referencia a esa etiqueta de discriminación estructural. Un ejemplo de este supuesto donde la Comisión Interamericana alegó en términos de discriminación estructural, pero no lo encontramos plasmado en el pronunciamiento, es el caso Comunidad Indígena Camoskasek contra Paraguay, donde la Corte Interamericana sí identifica un estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, que amenazan en forma continua la supervivencia de los miembros de la comunidad y la integridad de la misma. O sea, es una descripción de una situación estructural de vulneración, pero no la define como tal. Lo mismo cuando lo que señala la Corte Interamericana es que existe una política discriminatoria y racial contra los indígenas, que continuaba en la actualidad, y que comprobó, según la Corte, patrones discriminatorios de iure y de facto en el acceso a instituciones públicas, así como patrones discriminatorios en las condiciones económicas, sociales, culturales en que se encuentran desde hace años. Fíjense que ya aquí se enlaza la noción de discriminación estructural con otra noción, que es la posibilidad de que la discriminación estructural generalmente se verifique de manera de facto, se hace una discriminación fáctica y no una discriminación normativa. Esto lo explica muy bien Eduardo Ferrer MacGregor en el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, donde dice la mayoría de las veces la discriminación estructural constituye una discriminación de facto y no una discriminación de iure. Entonces, este es el pronunciamiento que se dicta al año de Campo Algodonero, en este caso de la comunidad indígena contra Paraguay. Nuevamente, en el año 2012, la Corte vuelve a referir a la noción de discriminación estructural y lo hace en el caso Atala Rifo.
Lo interesante aquí es que asocia la idea de discriminación estructural a discriminación histórica. Y esto nos va a permitir preguntarnos, ¿siempre que hay discriminación estructural se exige que esa discriminación sea histórica? Es decir, ¿es un requisito de la discriminación estructural su proyección temporal a lo largo de muchos años? Es un punto para preguntarnos, vamos a ver la respuesta que da Ferrer MacGregor en el caso Hacienda Brasil Verde, pero adelantando, en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, vemos que la Corte Interamericana lo presenta vinculado. ¿Y qué dice la Corte Interamericana? Analiza que el derecho a la igualdad es incompatible con toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerar inferior a otro grupo, lo trate con hostilidad. Que esta incite la idea de la hostilidad en esa idea de igualdad como no sometimiento, igualdad como no subordinación. Y finalmente señala también que la reproducción de estereotipos que están asociados a la discriminación estructural e histórica que han sufrido las minorías sexuales. Entonces ahí vemos una idea de discriminación estructural e histórica consistente por la reproducción cultural de estereotipos contra, en este caso, el colectivo de minorías sexuales. Y con respecto a los remedios, señala, por ello, algunas de las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación. Nuevamente encontramos la necesidad de un remedio que tenga una vocación transformadora de la situación estructural que genera la subordinación o exclusión de un grupo en el goce de sus derechos. ¿Bien? Entonces ya estamos en el año 2012 y la Corte repite la noción, o reitera por segunda vez, la noción de discriminación estructural. En algunos otros casos se analizó si era o no necesario pronunciarse sobre discriminación estructural. Volvemos al tema que habíamos visto con respecto a Paraguay, esta vez en el caso Nadeye Doserma contra República Dominicana. En ese caso lo que vemos es que la Corte no menciona la discriminación estructural, pero sí menciona conceptos cercanos, como sería la idea de discriminación fáctica, ya la habíamos visto, la idea de discriminación indirecta, es decir, una norma que aparentemente es neutra, pero que en su aplicación a un grupo especialmente vulnerable genera la discriminación, el impacto desproporcionado en grupos vulnerables, justamente, esta idea de interseccionalidad en la vulneración de derechos que reciben algunos grupos que son vulnerables por distintos conceptos que se juxtaponen en un supuesto, genera un impacto desproporcionado. Una norma los perjudica de una manera desproporcionada frente a otro grupo donde esa norma no los perjudica de esa manera. Y ahí la Corte lo que desarrolla es la noción de impacto desproporcionado. Y dice, el impacto desproporcionado de normas, acciones políticas u otras medidas que, aun cuando sean o parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y no diferenciado, en concreto producen efectos negativos para ciertos grupos vulnerables, y cita el precedente que estamos comunicando, ¿no? Es posible que quien haya establecido la norma práctica no sea consciente de las consecuencias prácticas, y en tal caso, la intención de discriminar no es lo esencial, pero sí procede una inversión de la carga de la prueba. Esa es la noción de discriminación indirecta. Es indiferente la voluntad de discriminar, pero en los hechos esa norma, aparentemente neutral, genera un impacto desproporcionado en este grupo vulnerable. Como vemos, no se menciona la noción de discriminación estructural, pero sí se recurre a un razonamiento sumamente compatible con esta teoría y muy consistente con sus predicados. En el caso personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República Dominicana ya del año 2014, la Corte, si bien no habla en sí mismo sobre discriminación estructural, cita un reporte del Comité de Discriminación Racial del año 2013 que refiere al racismo estructural. Entonces aquí vemos una concordancia de los conceptos que se están utilizando. La Corte Interamericana en este caso habla de contexto de discriminación, un contexto cultural de discriminación, patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos, esta idea de la violación estructural, la violación
en masa. Se señalan diversos elementos yuxtapuestos que contribuyen a acentuar esta situación, el hecho de ser niños y niñas, la carencia de documentación, etc. Y finalmente se reitera el concepto que habíamos dicho de discriminación indirecta, que se había señalado en el caso anterior. Otro caso que tiene vinculación muy cercana a la noción de discriminación estructural es el caso González Llull versus Ecuador del año 2015. En dicho caso, lo que la Corte enfatiza es la noción de discriminación interseccional. La noción de discriminación interseccional además vincula a la discriminación estructural con las categorías sospechosas, que es lo que señala en este caso la Corte Interamericana. Dice, en primer lugar, constata, en el caso, que la discriminación contra la víctima estaba asociada a múltiples factores, como por ejemplo, ser mujer, padecer HIV, tener discapacidad, ser menor de edad, su estatus socioeconómico. Todos esos factores se fueron juxtaponiendo de tal manera que la fueron haciendo más vulnerable y fueron agravando los daños que sufrió. Esa es la idea de discriminación interseccional. Una acumulación de factores que lo que hacen es ese impacto desproporcionado. Y la Corte, en el párrafo 288, señala que el tribunal nota que ciertos grupos de mujeres padecen discriminación a lo largo de su vida con base en más de un factor, combinado con su sexo, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de violencia y otras violaciones de derechos humanos. En ese sentido, la relatora especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, ha establecido que la discriminación basada en la raza, el origen étnico, el origen nacional, la capacidad, la clase económica, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la cultura, la tradición y otras realidades intensifican a menudo los actos de violencia contra las mujeres. Aquí vemos entonces la noción de discriminación interseccional, que nos va a plantear claramente un concepto muy acorde, muy equidistante a la noción de discriminación estructural. Y lo que señala la Corte, en este caso tan interesante contra Ecuador, es que no es solamente una cuestión de magnitud, no es que la juxtaposición o la acumulación de factores de discriminación ahonda el grado de la vulneración de derechos, sino que eso genera una forma específica de discriminación. Esa discriminación es específica, es en su naturaleza diversa a la discriminación que se verifica por cada uno de los otros factores aislados. Fíjense lo que señala la Corte en el párrafo 290, dice, la Corte nota que en el caso se derivó una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de los distintos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. Esto no es una cuestión de cantidad de discriminación cuantitativa, sino que es una cuestión cualitativa. La naturaleza de la discriminación tiene otro perfil, y por lo tanto la naturaleza del remedio, la naturaleza de los mecanismos de tutela necesita estar acorde a ese predicamento particular que tiene la discriminación interseccional y la discriminación estructural. Y finalmente llegamos al año 2016, donde es formalmente la partida de nacimiento de la teoría de la discriminación estructural en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y la vamos a tener en el párrafo 338 y 339 del voto mayoritario, donde habla específicamente el tribunal de que la Corte estima que el caso incurre en responsabilidad internacional por haber discriminación estructural. Y habiendo discriminación estructural, el Estado no adopta las medidas específicas respecto a la situación particular de victimización en que se concreta la vulnerabilidad sobre un círculo de personas individualizadas. Frente a la discriminación estructural, hay responsabilidad, podríamos decir, por el riesgo creado, utilizando la terminología del caso Campo Algodonero, frente a la inacción del Estado en la tutela de esa particular situación de victimización de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y efectivamente esos son los términos del párrafo
339 de la posición mayoritaria de la Corte Interamericana. Específicamente, lo que dice la mayoría es: la Corte constata en el presente caso algunas características de particular victimización compartida, recordemos que eran 85 trabajadores, ¿no?, que estaban siendo explotados con trabajo esclavo en esa hacienda. Se encontraban en una situación de pobreza, provenían de las regiones más pobres del país, con el menor desarrollo humano y perspectivas de trabajo y empleo, eran analfabetos, tenían poca o nula escolarización, y lo anterior los colocaba en una situación que los hacía más susceptibles de ser reclutados mediante falsas promesas y engaños. Dicha situación de riesgo inmediato para un grupo determinado de personas con características idénticas y originarias de las mismas regiones del país tiene orígenes históricos, nuevamente el factor histórico para la discriminación estructural, y era conocida desde al menos desde 1995. Entonces, la Corte de ahí expone o explaya la noción de responsabilidad del Estado por riesgo inmediato. Bien, hasta allí la posición de la mayoría del tribunal. Es muy interesante, en el caso del considerando 80, del estimado profesor Eduardo Ferrer MacGregor, que nos da la tecnicidad. Porque frente a la noción de, o la teoría, digamos, aplicable, frente a la noción de discriminación estructural surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿podríamos aplicar la noción de discriminación estructural a supuestos no históricos? A supuestos que se verifican frente a coyunturas determinadas. Por ejemplo, no sé, en esta situación, la pandemia que lamentablemente estamos viviendo en muchos países puede acentuar una situación y colocar en una situación particular de falta de acceso a determinados goce de derechos a grupos de personas que tradicionalmente no lo tenían, por ejemplo, por padecer alguna mayor riesgo frente a la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, para hablar de discriminación estructural, siempre necesitamos referirnos a un factor histórico. ¿Cómo se vincula la noción de discriminación estructural con las categorías sospechosas? Es decir, ¿solamente puede haber discriminación estructural aquellas categorías que son consideradas sospechosas? ¿Es siempre necesario para que exista la discriminación estructural la discriminación interseccional? ¿Podría darse un supuesto donde un grupo sea discriminado por un solo tema, por un solo factor, incluso no histórico, y sin embargo darse una situación de discriminación estructural? Por ejemplo, nosotros, no sé, imagino algunos supuestos, imaginemos el supuesto de todas aquellas personas que por alguna razón quedaron varadas fuera de su país y que tienen recursos económicos, no pertenecen a ninguna minoría, pero no pueden acceder a volver a su territorio, eso no les permite acceder a la tutela de su salud y a un gran cúmulo de derechos, y que, sin embargo, no pertenecen a los grupos minoritarios. Entonces, en ese sentido era necesario alguna luz de doctrina en torno a teórica que nos permita dar los lineamientos de qué se entiende por discriminación estructural. Y eso es lo que produce Eduardo Ferrer MacGregor en el considerando o párrafo 80 de su voto razonado en el caso Trabajadores de la Facenda Verde. Lo recomiendo leer específicamente, yo lo voy a analizar a ese párrafo en concreto en sus distintas partes, pero sin duda un párrafo sumamente suculento. En primer lugar, lo que señala Eduardo Ferrer MacGregor es que la discriminación estructural es una situación colectiva, es una situación a gran escala. No puede haber una persona que presente una situación de discriminación estructural, sino que ese individuo se inserta en una situación colectiva a gran escala. Tiene que haber un grupo. Y esto ya nos va a condicionar el método procesal de su tutela. Para remediar una situación estructural necesitamos un proceso colectivo. Necesitamos un proceso constitucional que pueda tramitarse a través de una herramienta de tutela colectiva. Entonces, la discriminación estructural es un proceso colectivo, es una situación colectiva. Requiere la pertenencia a un grupo de personas o a varios grupos de personas que sean idénticos u homogéneos. Esto ya lo había dicho la Corte en el caso Campo Algodonero. No necesitamos que todas las personas estén en idéntica situación, pero que sí todas se encuentran en una situación inferior en el goce de los derechos. Esa homogeneidad va a estar determinada por ese grado de subordinación o sometimiento o exclusión en el goce de sus derechos. Entonces, ese grupo de personas, aclara Ferrer MacGregor, pueden ser minoría o no.
pueden ser una categoría sospechosa o no. Puede ser un grupo de personas que tengan un determinado origen nacional, pueden tener una determinada condición socioeconómica, pueden tener una determinada religión, una determinada discapacidad, un determinado sexo, etcétera. Bueno, puede no darse eso, puede ser, por ejemplo, el padecimiento de una determinada enfermedad o ser un grupo de refugiados, es decir, necesitamos un colectivo que esté en una situación inferior en el goce de los derechos, que esa situación se dé con sistemática exclusión, pero no necesariamente es imprescindible que se trate de un grupo comprendido dentro de las categorías sospechosas. Lo que va a ocurrir es que cuando nos referimos a grupos que están, digamos, calificados dentro de las categorías sospechosas, es más probable que se verifique la situación de discriminación estructural, porque generalmente esos grupos son sometidos a discriminación histórica en la mayoría de los países. Es decir, generalmente una discriminación sospechosa, una situación sospechosa, una categoría sospechosa sumada a, por ejemplo, una interseccionalidad, va a derivar en una discriminación estructural, pero no es excluyente. Entonces, situación colectiva a gran escala, que pueden ser grupos de personas, minorías o no. Segundo, ese grupo tiene que compartir elementos comunes. Ese compartir elementos comunes tiene que darse de manera homogénea, aunque no de manera necesariamente idéntica. ¿Cuáles son los elementos comunes que ese grupo debe compartir? Bien, Eduardo Ferrer MacGregor dice, tienen características inmutables o inmodificables por la propia voluntad de la persona. Por ejemplo, origen nacional, sexo, una discapacidad, etc. O bien están relacionados a factores históricos de prácticas de discriminación. Entonces, aquí tenemos dos respuestas importantes a las preguntas que hicimos. Uno, no es imprescindible la categoría sospechosa para la discriminación estructural, pero puede darla fácilmente. Dos, no es imprescindible la existencia de discriminación histórica para la discriminación estructural, pero puede darla fácilmente. Son patrones que nos permiten orientar la existencia de la figura, pero no es imprescindible para su vigencia. Lo que vamos a entender es que en realidad la noción de categoría sospechosa es una noción jurídica, mientras la noción de discriminación estructural es una situación fáctica, se tiene que dar en un momento que ese grupo de personas, en esa sociedad, en esa coyuntura, en ese estado, se vean en la subordinación del goce de los derechos, de manera sistemática, de manera estructural. Bien, entonces, situación colectiva, comparten elementos comunes, y el elemento nuclear de la noción de discriminación estructural es que debe darse una situación estructural de inferioridad en el goce de los derechos o de desarrollo humano. Ese es el punto determinante. Y así lo expresa Eduardo Ferrer MacGregor. Dice, estos grupos se han encontrado en una situación sistemática e histórica de exclusión, marginación o subordinación, que les impide acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. Esa es la noción que califica al grupo sometido a discriminación estructural. Y frente a esa situación surge el principio de no sometimiento, el principio de antisubjugación, que se proyecta a todos los órdenes sociales. Luego aclara Eduardo Ferrer MacGregor algunas características que pueden o no darse en la discriminación estructural. Dice, esta situación de exclusión, marginación o subordinación puede centrarse en una zona geográfica determinada o puede ser generalizada en todo territorio o en algunos casos incluso puede ser interterritorial, es decir, puede ser aislada, regional, interregional, eso no es determinante a la noción de discriminación estructural. Y finalmente, vincula el concepto de discriminación estructural con las nociones de discriminación indirecta, discriminación fáctica y discriminación interseccional. Sostiene Eduardo Ferrer MacGregor que las personas pertenecientes a estos grupos, sin importar la intención de la norma, la neutralidad o la mención expresa de alguna distinción o restricción explícita basadas en las enunciaciones e interpretaciones del artículo 1.1 de la Convención Americana, son víctimas de discriminación indirecta o bien de discriminación de facto
por las actuaciones o aplicación de medidas o acciones implementadas por el Estado. Aquí está repitiendo entonces que puede ser discriminación indirecta, sin importar la voluntad, que puede darse una situación de discriminación fáctica y que puede darse frente a normas neutrales. Bien, entonces este es el contenido conceptual de la noción de discriminación estructural. Situación colectiva a gran escala, sea minoría no, de un grupo de personas que comparten elementos comunes, donde se da una situación estructural de inferioridad en el goce de derechos o desarrollo humano, que puede darse de manera aislada, regional o interregional, y que generalmente se vincula a supuestos de discriminación indirecta, discriminación interseccional y discriminación fáctica. Bien, esta fue la doctrina que se consolidó en el año 2016. Vamos a ver también, en el caso IB contra Bolivia, también del mismo año 2016, que la Corte vuelve sobre la noción de discriminación interseccional, ¿no? Y plantea cómo en ese caso distintos supuestos de discriminación, múltiples supuestos, convergieron de manera interseccional, configurando una situación específica y particular de discriminación. Bien. Y además, en el caso BRP, de la Corte Interamericana, BRP contra Nicaragua, del año 2018, nuevamente se enlaza la idea de discriminación histórica. La Corte Interamericana señala, en el caso de las niñas, dicha vulnerabilidad, violaciones de derechos humanos, puede verse enmarcada y potenciada debido a factores de discriminación histórica, que han contribuido a que las mujeres y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en la esfera familiar. Podemos citar otro caso del año 2018, que es el caso Ramírez, Escobar y otros contra Guatemala, donde la Corte vuelve sobre la noción de discriminación interseccional y explica cómo los distintos factores de vulnerabilidad o fuentes de discriminación asociados a la condición de madre soltera en situación de pobreza, con una madre lesbiana, se confluyeron en la situación de la víctima y actuaron de manera entrecruzada para ahondar la discriminación. Y cita al respecto al Comité CEDAW, que también sostiene la noción de discriminación interseccional. Entonces, recopilando la jurisprudencia, lo que vamos a tener es que existen una serie de líneas, de pautas predominantes en los pronunciamientos de la Corte Interamericana que permiten concebir una noción de discriminación estructural y que permiten proyectar algunos aspectos relativos a su superación. La noción de discriminación interseccional como una discriminación específica con una naturaleza particular, donde se juxtaponen diversas pautas de discriminación y generan una afectación muy particularizada, distinta a la mera juxtaposición de causas. La noción de discriminación estructural, que señala cuando un grupo es sometido o excluido en el goce de sus derechos, se da una situación estructural de violación de derechos humanos. La vinculación de estas nociones con las de categoría sospechosa, que es un dato jurídico, frente a la discriminación estructural, que es un dato fáctico. La vinculación de estos conceptos con la noción de discriminación indirecta, no importa la intención de la norma, sino ese efecto de discriminación estructural que posee. Y el hecho de que generalmente la discriminación estructural se concretiza a través de medidas fácticas, no de medidas normativas. Por otro lado, si uno analiza a los mecanismos de tutela, a los remedios idóneos de la tutela contra la discriminación estructural, va a encontrar que se vinculan con aspectos tales como la inversión de la carga de la prueba, cuando se verifican los elementos propios de la discriminación estructural, y la producción de remedios que tienen que ver con la vocación transformadora de esa situación, la vocación transformadora de la sociedad, lo que en definitiva nos enfrenta a la jurisdicción constitucional como agente de cambio social, frente a situaciones de discriminación estructural. Y así es como se vinculan estos conceptos: discriminación interseccional, discriminación estructural y categorías sospechosas. Bien, vamos a ver algunas pautas en torno al rol de los tribunales, cómo se proyectan estas líneas
sobre todo en la jurisdicción constitucional y en los distintos modelos que podemos tener en Latinoamérica. Evidentemente hay una fuerte, queda claro porque lo ha hecho la Corte desde la génesis de este concepto, en que la tutela contra la discriminación estructural exige una vocación transformadora de la situación estructural de violación, de esas prácticas repetidas, estructurales, generalizadas, muchas veces basadas en patrones culturales, y muchas veces proyectadas históricamente, que sostienen, usando la terminología de Campo Algodonero, esa cultura de la discriminación. Entonces, ha ocurrido, por ejemplo, que en muchos tribunales se ha planteado la posibilidad de si la jurisdicción constitucional podía disponer medidas de acción positiva de génesis pretoriana, es decir, si los tribunales podían generar cupos o algún tipo de medida de acción positiva sin el basamento legislativo, sino para sanear esa cultura de discriminación que se estaba verificando, ¿no? Otro tipo de procesos que se vinculan mucho a esta vocación transformadora de la sociedad es el control de inconstitucionalidad por omisión, o sea, frente a la pasividad del Estado de adoptar mecanismos de tutela que permitan generar esa vocación transformadora de la sociedad, frente a la pasividad, por ejemplo, del Poder Legislativo, surgiría la posibilidad de instrumentar el control de inconstitucionalidad por omisión y la generación de estas soluciones que pueden implicar políticas públicas o pueden implicar, como habíamos dicho, medidas de acción positiva. Esto ya no solo por un control de constitucionalidad por omisión, sino un control de inconvencionalidad por omisión. Todos sabemos que, por ejemplo, el CEDAW exige o digamos, contribuye a la adopción de medidas de acción positiva en tutela de los grupos minoritarios o los grupos específicamente tutelados, como serían niños, mujeres, etc. Y finalmente, además de la posibilidad de generar medidas de acción positiva por génesis pretoriana y del control de inconstitucionalidad e inconvencionalidad por omisión, se plantea que la tutela contra la discriminación estructural exige un proceso que también tenga una dimensión estructural. Esto hace a la idoneidad del remedio. Si la causa de la lesión es estructural, lo que necesitamos es un proceso que no sea meramente sustitutivo, sino estructural en sanear el conflicto. Y esto plantea, por parte de los distintos modelos de control de constitucionalidad, la incorporación de pautas propias de lo que sería el proceso estructural. Y todos sabemos que el proceso estructural requiere un matriz, un continente colectivo, pero la noción de proceso estructural es notoriamente superadora a la noción de proceso colectivo. Otro elemento muy determinante en este tipo de procesos es que la discriminación estructural requiere necesariamente datos sociológicos, porque la discriminación estructural es un dato de naturaleza sociológica. Esta proyección colectiva en la situación de vulneración del goce de los derechos. Y no siempre los tribunales están abiertos a recibir datos de naturaleza sociológica. A veces están planteados de manera dogmática en las sentencias, pero no siempre se produce, por ejemplo, prueba en torno a datos sociológicos que condicionen la idoneidad de las medidas transformadoras de la sociedad que se puedan adoptar en un proceso. Veamos un ejemplo que parece lejano, pero es sumamente actual. Pero tomando el ejemplo, por ejemplo, del caso Brown versus Board of Education, uno de los primeros grandes casos de litigio estructural en Estados Unidos, un caso del 54. Todo el mundo lo debe recordar, es un caso donde lo que se discutía es aquella terrible medida o el terrible estándar de la Corte estadounidense que decía separados pero iguales. No hay afectación del derecho a la igualdad si tenemos escuelas para blancos y escuelas para negros. ¿Por qué? Porque ambos tienen escuelas, la Constitución garantiza la igualdad, eso está satisfecho con que ambos tengan escuelas, pero están separados, blancos y negros. Fíjense la actualidad de este caso, donde la discriminación racial sigue siendo una cuestión visceral
en la sociedad estadounidense, ¿no? Este criterio que yo les señalaba, el de separados pero iguales, es un estándar que cita la Corte estadounidense en el caso Plessy versus Ferguson, fue dejado de lado, como todos saben, en el caso Brown versus Board of Education, que es un caso de 1954, y es un litigio estructural. Es una acción de clase producida por un grupo de niños, una niña especialmente, que era Brown, hija de un pastor, que inicia esta acción de clase en tutela de todos los niños de color que se ven discriminados por la política de separados pero iguales. Y lo que invocan los actores, el colectivo de actores, es que la educación segregada era inherentemente inconstitucional porque generaba en los niños de color una situación, una sensación de inferioridad. Fíjense la actualidad del tema. Y la Corte estadounidense, por primera vez, incorpora en su desarrollo jurisprudencial el recurso al dato sociológico, incorpora estudios sociológicos para analizar cómo realmente afectaba a las personas, en este caso la minoría, esa situación de no poder acceder al mismo goce de derechos del otro, y cómo realmente el hecho de que tuvieran una escuela segregada, personas de color y personas que no se encontraban en esa situación, generaba una sensación de inferioridad, generaba una afectación estructural a sus derechos. Pero la Corte necesita ese dato sociológico para construir una respuesta a la luz de lo que hoy llamaríamos discriminación estructural. Y la medida que adopta es básicamente que se modifique la política educativa. Adopta una medida transformadora de la sociedad y sostiene educación integrada, no segregada. Se modifiquen los planes educativos de tal manera que pueda darse la educación integrada, lo cual generó, como todos sabemos, problemáticas muy difíciles, muy serias en la ejecución de la decisión que exigió otro segundo fallo en el año 1955 y además finalmente otro fallo más en el caso Cooper versus Arón por la resistencia de las autoridades del sur en la aplicación de la sentencia de corte. Entonces, fíjense cómo el litigio estructural en la tutela de lo que hoy denominamos discriminación estructural, en ese momento no se lo llamaba así, pero de situaciones estructurales de discriminación histórica, como era la que estamos analizando, implicó la incorporación del dato sociológico para la posibilidad de construir estándares jurisprudenciales que realmente puedan tener esa vocación transformadora de la sociedad. Datos sociológicos que nos permitan adentrarnos en la existencia de los estereotipos culturales, en justamente cuál es la escala estructural de la violación de los derechos, cómo realmente esto repercute o se refleja en la sociedad, en las consecuencias dañosas de las normas, por ahí, en verificar realmente si una determinada acción positiva puede tener también efectos de ahondar la situación de discriminación o no. Y en ese sentido, el dato sociológico es un elemento que le permite a la jurisdicción constitucional darle solvencia técnica a esta nueva sentencia, ¿no? Y finalmente, la adopción de medidas en los procesos que tengan justamente esa capacidad transformadora de la situación, capacidad transformadora de la sociedad, porque en la discriminación estructural, discriminadores somos todos, es la sociedad la que genera esa discriminación estructural. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿qué medidas ha adoptado la Corte Interamericana con vocación transformadora? La elaboración de programas de capacitación para funcionarios de salud, de fuerzas de seguridad, judiciales, esto lo vemos, por ejemplo, en los casos Campo Algodonero. Programas de formación, no solamente de capacitación, sino de formación, que permita realmente una interiorización de los valores íncitos en la tutela en materia de derechos humanos. Elaboración de documentales, sistemas de beca y el famoso tema de las acciones positivas, ¿no? La posibilidad de generar cupos a través de decisiones jurisdiccionales. ¿Cuáles son entonces esas características del litigio estructural? Voy a señalar algunas solamente, porque no quiero
dar una respuesta que quede atada a solamente un modelo de procesal constitucional de un país. Quiero que realmente esta herramienta se pueda proyectar a los distintos supuestos. En principio habíamos dicho, debe haber una naturaleza colectiva del conflicto, que lo tiene, del proceso y del remedio. El remedio también necesita ser colectivo. Necesitamos generalmente en los casos de litigio estructural, lo que vamos a tener es una causa fuente de la violación que no es simple, no se encuentra en solamente un acto. No es una lesión por un acto de autoridad que, por ejemplo, restringió la libertad ambulatoria. No, la causa fuente de la lesión tiene una causalidad compleja, muchas veces multipolar. No hay una violación de un sector, sino que es una multiplicación de violaciones que se dan por distintas perspectivas, tanto por acción como por omisión. La causa petendi, es decir, lo que se peticiona en el proceso estructural, va a variar, por eso se denomina en doctrina causa petendi dinámica. Lo que se pidió hoy va a ser modificado el día de mañana porque el universo, a su vez afectado por esa discriminación estructural, va a cambiar. Muchas veces se amplía numéricamente, se ahonda la situación de conflicto. Entonces la causa petendi cambia. Y a su vez con eso cambia también la litis contestatio, va modificándose los términos del debate e incluso se incorpora un concepto que habla de cosa juzgada dinámica. Lo que se resuelve hoy para paliar la situación de este grupo, el día de mañana se modifica y es necesario adaptar. Entonces tenemos una causa petendi, una litis contestatio y una cosa juzgada dinámica que exige que en el proceso estructural veamos la película y no la fotografía. No nos quedemos al momento del inicio, sino realmente del desarrollo de la situación de vulneración estructural a lo largo del proceso. Es necesario que el proceso tenga una descripción o una articulación que permita garantizar el valor epistemológico de la democracia deliberativa. ¿Eso qué significa? Que en el proceso estructural se recurra a figuras como amicus curiae, a la audiencia pública, a la perspectiva interdisciplinaria que nos permita democratizar el debate, escuchar todas las voces, porque es un proceso que nos convoca como sociedad. Porque como dijimos, la discriminación estructural está íncita en la sociedad. Y requiere a su vez mecanismos de ejecución proyectada, prolongada y multisectorial. No es una sentencia que se ejecute simplemente acogiendo la pretensión. La sentencia que se dicta en un proceso estructural no es el reflejo de una situación planteada en la pretensión, sino que necesitamos sistemas de microejecución, es decir, gestión de la ejecución a través de derivaciones, por ejemplo, de grupos, etc. La idea de una sentencia cooperativa, crear, por ejemplo, instituciones, crear organismos públicos que tiendan a ejecutar esta decisión, crear mesas de diálogo. Una cosa que se realiza mucho es crear una mesa de diálogo donde trabajan las ONG con el defensor del pueblo en la ejecución de sentencias en procesos estructurales. Y, como habíamos dicho, la idea de cosa juzgada dinámica que permita una adaptación continua de la sentencia a las necesidades de ejecutabilidad del caso. Generalmente, en lo que es Latinoamérica, estamos todavía muy lejanos de desarrollar con consistencia un código de litigio estructural, pero es algo que creo que nos convoca a todos los operadores del derecho, porque la discriminación estructural ya no solamente está presente en nuestras vidas, en nuestras sociedades, sino que, por suerte, está presente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso da una gran herramienta en su tutela. Bueno, muchas gracias. Escucho las preguntas. Gracias. Bueno, qué importante, qué interesante ver este tema pues, de la discriminación estructural, pero sobre todo ir de la mano con el tema del litigio estructural que ya ha abordado y determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctora, este dato sociológico es uno de los graves conflictos que se tiene dentro de la magistratura constitucional en América Latina. Yo sé que es complejo, pero digo, esa es una realidad. Sí. Es muy difícil conseguir cómo introducir al proceso ese dato sociológico, porque vamos a ser sinceros, doctor, el dato sociológico es un dato que cuesta plata producir, o sea, es un dato caro, requiere un estudio
sociológico, que en muchos casos tal vez haya instituciones que la produzcan y las partes obviamente pueden nutrirse de ello, pero si no es necesario realmente producirlo, estadísticas, cuasi experimentos. En el caso, por ejemplo, Brown versus Board of Education, que le comenté, se realizaron cuasi experimentos. Es un cuasi experimento muy conocido donde se le mostraban a los niños de la minoría una muñeca blanca y una muñeca de color y le decían cuál es la más linda, y siempre veían más linda la blanca, y decían cuál eras vos, y por más que pertenecía a la minoría, el niño decía yo soy igual a la muñeca blanca. Eso mostraba realmente la sensación de inferioridad. Recordemos un estudio sociológico del año 50, ¿no? Obviamente que hoy la sociología ha avanzado, pero lo que refiero es que es una prueba ardua de producir, es una prueba que requiere recursos económicos para su producción, y que si uno lo pone en cabeza de la parte que invoca la discriminación, evidentemente lo que va a generar es una afectación, o por lo menos un obstáculo económico al acceso a justicia. En Estados Unidos, la doctrina estadounidense, por ejemplo, diferencia entre el dato sociológico adjudicativo del dato sociológico del entorno social, que se puede introducir al proceso a través de otros mecanismos. Podría preguntarse si el dato sociológico puede revestir el carácter de hecho notorio, cuando se quiere probar, por ejemplo, la situación estructural, la cultura de discriminación. En ese sentido, es importante flexibilizar las vías procesales que permitan incorporar este tipo de información e incluso facilitar medidas para mejor proveer, es decir, un rol activo. Recordemos que en los procesos estructurales el juez tiene un rol activo, que se denomina generalmente en doctrina case management. En el derecho anglosajón se le denomina así ese rol activo del juez en el proceso estructural, ya sea para gestionar su ejecución como también para permitir la incorporación de prueba. Otro mecanismo que permite introducir datos sociológicos, que es muy importante en el proceso estructural, es la figura del amicus curiae. De hecho, así fue como se introdujo en los grandes procesos históricos sobre el tema. Entonces, evidentemente es un punto importante. La inversión de la carga de la prueba, que se da con respecto a las categorías sospechosas, también es muy útil para de esa manera facilitar. Pero más allá, cuando usted puede invertir la carga de la prueba, pero a la hora de construir una respuesta transformadora de la sociedad, como magistrado va a necesitar información que le permita tener en cuenta la situación. Entonces es necesario garantizar que fluya esa información al proceso a través de algún mecanismo. Me parece que la figura de la amicus curiae es muy importante, y también la posibilidad de adopción de medidas. En Argentina las denominamos medidas para mejor proveer, lo que sería prueba producida de oficio por los tribunales bajo la dinámica de un proceso estructural y de case management. Esos serían dos puntos importantes. En muchas de las cortes de América Latina, en las salas constitucionales, se aborda con frecuencia ya ahora este tema de antidiscriminación, el tema de ir contra el sentido de la discriminación, la igualdad material y sustantiva, pero si se genera sin este litigio estructural, sin que se aborden estos datos precisamente sociológicos, ¿verdaderamente se estará analizando a profundidad el tema de una doctrina antidiscriminatoria, doctora? A ver, en absoluto cuestiono la tutela individual de los procesos con respecto al derecho a la igualdad, en absoluto, porque, por supuesto, es indispensable. El problema es que en ese caso, que es lo que señala la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, es que la respuesta también va a ser individual, sectorizada, y de alguna manera no va a lograr transformar la sociedad o transformar la situación estructural de vulneración. Y en ese sentido lo que vamos a tener es una repetición permanente de los hechos individuales de violación. El litigio estructural lo que procura es tener justamente esa vocación transformadora de la sociedad, donde la jurisdicción constitucional se posiciona como un agente de cambio, ¿no? Un agente de cambio social. Obviamente esto no es para todo tipo de vulneración de derechos, es para vulneración de derechos en planos estructurales, que requieren una remedio idóneo. Aquel principio básico de derecho, que es no hay derecho sin remedio, pero el remedio debe ser idóneo, como dice el artículo 25, al derecho conculcado. Cuando la violación del derecho es estructural, el del remedio debe ser estructural. ¿Sirven los remedios individuales? Por supuesto, porque cualquier tutela es imprescindible. ¿Es suficiente?
A mi entender, me parece que no es suficiente porque lo que permite es una violación, que se mantengan las condiciones estructurales de violación y lamentablemente no todas las sociedades son capaces de superar esa situación estructural histórica y generar por sí mismo revertir estos supuestos. La función de la tutela es en ese sentido imprescindible, ¿no? En este sentido, este principio de interdicción, este famoso principio de interdicción, de discriminación de los poderes públicos, ¿tiene alguna modificación o flexibilización en cuanto al tema de legalidad e interpretación con lo que respecta a esta cosa juzgada dinámica? Eso es muy interesante, ¿no? Ah, muy interesante. En realidad la noción de cosa juzgada dinámica en lo que es el proceso estructural, tiene que ver que, por eso yo lo asocié desde el punto de vista procesal a la noción de causa petendi dinámica, ¿eh? Sí. Litis contestatio dinámica. No es que nosotros o la doctrina esté poniendo en jaque la noción de cosa juzgada en absoluto. La noción de cosa juzgada, obviamente, en su dimensión internacional o nacional, subordinada a la cosa juzgada internacional, no quiero entrar en este detalle, que también se trabaja por la Corte Interamericana. Pero lo que quiero decir es que cuando la causa de la violación de derechos es dinámica y el efecto de la violación de derechos es dinámico, la tutela que se procure dar, si quiere ser estructural, necesita ser dinámica. Veámoslo con algunos ejemplos de tutela estructural en el caso de Argentina. Argentina tiene algunos procesos muy interesantes de tutela estructural. Recordemos que Argentina no tiene sistema concentrado y esa tutela estructural se ha traducido en procesos colectivos. Pero, por ejemplo, procesos colectivos a zonas donde existía una zona geográfica con una marcada contaminación, donde obviamente la gente que vivía en esa zona era gente que sufría también una situación socioeconómica muy desfavorable, y se sumaban también algunos otros aspectos que podríamos, por ejemplo, algunos respecto a determinado origen, alguna región de Argentina en particular, etcétera, ¿no? Que podríamos encontrar paralelismos con el caso trabajadores de la Fazenda Verde, Brasil Verde. Por ejemplo, en el caso de trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, no había mujeres, una sola era mujer. En el caso que le estoy comenzando, que se llama el caso Riachuelo, es un río muy contaminado, donde hay mucha producción industrial y generalmente son trabajadores asalariados los que viven en esa zona, no generalmente con buenos salarios, sino escasos salarios, y que viven en la orilla del río, en asentamientos precarios, etcétera. Lo que se verificaba era que la causa petendi cambiaba porque el universo humano mutaba, la gente tenía hijos, las familias se proyectaban, y una causa que tuvo su origen en el año 2006, y a la luz de tantos años de cumplimiento, lo que ha ocurrido es que el universo humano ha cambiado, el universo humano de tutela se ha multiplicado, pero multiplicado a nivel cuantitativo de manera muy marcada, ¿no? Con una fuerte afectación, por ejemplo, de derechos a la salud, a la preservación de la salud de niños que ven contaminados, se encuentran contaminados por sustancias patológicas, como por ejemplo plomo, y que requieren un tratamiento de salud muy específico, ¿no? Entonces ahí notamos una problemática de modificación. La Corte dictó una sentencia en el año 2008 tendiente a garantizar que se establezcan planes de salud, pero el universo humano que está sometido a esa contaminación, que se encuentra en una situación de discriminación estructural, se multiplicó notoriamente. Se produjeron algunas soluciones o algunas ejecuciones de algunas pretensiones, por ejemplo, relocalizaciones, que lo que generó es satisfacer algunos derechos, pero generar nuevas vulneraciones. Por ejemplo, las familias quedaban lejos de los colegios. Entonces, eso es cosa juzgada dinámica. Una decisión de tutela que se dicta en un momento, a la medida que se va ejecutando, encuentra la injerencia de nuevas, diríamos, multicausalidades de vulneración de derechos. Entonces,
lo que quiero decir es, no estoy cuestionando la noción de cosa juzgada en la tutela de derechos humanos en general, sino lo que estoy refiriendo es que cuando hay causalidad múltiple en la vulneración estructural de derechos, el tratamiento de esa causalidad muchas veces repercute en que se modifique, sea necesario modificar o adaptar la decisión a través de nuevas causalidades. Por eso se dice que los procesos estructurales son policéntricos, porque la violación viene de distintas orientaciones y se los llama también polimorfos, multipolares, policéntricos, etc., ¿no? Una causalidad compleja en la vulneración del derecho que va mutando también en el tiempo. Nos hemos saltado el tiempo, la verdad estoy muy contento. Sofía, fíjate ahorita ya para cerrar, porque si nos vamos así, nos vamos a ir 3 horas tú y yo, la verdad estoy muy contento de tenerte en esta conferencia, en esta disertación extraordinaria. De hecho, este tema, basándonos al 1.1 y 2 de la Convención, 26, 27 y 31.1 precisamente en el caso de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, aparece algo muy interesante, ¿no? Porque hay un tema de la cosa juzgada nacional y la cosa juzgada internacional, que ya en el caso de las palmeras contra Colombia se ha demarcado. Entonces yo creo que esto, igual que en el litigio estructural, pues puede facilitar este tema, ¿no? Ahora mismo, el que estén defensores públicos interamericanos ya actuando, todo este tipo de situaciones, tuvo gente que está en la corte, muy valiosa, en las cortes, en el caso de Argentina, pero en todas las cortes de América Latina, que ya hemos tenido varios ministros, también magistrados. Pues yo creo que este tema de cómo se llama o cómo es totalmente diferente y cómo se cambia el concepto de cosa juzgada en el sistema interamericano hace que sea más entendible sobre todo este tema de cosa juzgada dinámica, ¿no, Sofía? Me parece que el concepto de cosa juzgada sí debe entenderse en clave de efectiva tutela de los derechos. A nivel nacional y a nivel internacional. Esto no procura traer seguridad jurídica, pero sí procura no petrificar situaciones de violación, por supuesto. La cosa juzgada tiene como fin garantizar la seguridad jurídica en un marco de tutela de derechos, por supuesto. Y como usted dice, la importancia del Ministerio Público de la Defensa y la actuación de los defensores iberoamericanos ha permitido que incluso los regímenes nacionales resulten más permeables a este tipo de argumentaciones, lo cual es sumamente positivo, y desconozco cómo es la situación en el resto de Latinoamérica. En el caso de Argentina fue realmente sumamente útil. Argentina tiene muy buenos defensores públicos interamericanos y algunos de los primeros casos fueron de Guatemala. En el caso de Argentina fue el Mohamed y el Furlan en algunos casos, entonces se entiende muy bien. Bueno, pues este tema extraordinario, el entender la discriminación estructural, pero sobre todo habernos explicado todo el litigio estructural. Mira, Sofía, de verdad, a mí me da mucho gusto porque es muy complejo ser hija de un capo. Pero de verdad, tú tienes tu propia historia y es increíble y es impresionante. Y de verdad también lo veo, porque lo analizamos con varios amigos aquí que han pasado 130 de los más importantes juristas de Europa y América. Tantas mujeres talentosas como tú, digo, no, es increíble, pero que estés de verdad, a mí me llena de regocijo. Y qué bueno que esto llegue a esa tutela judicial efectiva en temas tan importantes, por ejemplo, en este caso de tutela de la discriminación estructural, porque si no va a pasar, y concluiría con una frase de tu padre, que se van a convertir en derechos imposibles, ¿verdad? Pero qué maravilloso que se siga, porque de verdad es complicado, y contigo de verdad es increíble lo que has venido generando. Eres una persona muy, muy agradable, muy humilde, pero aparte eres una verdadera jurista de una altísima talla, y hoy la Academia Mexicana de Derecho de verdad está de fiesta, y vaya que es un momento impresionante, ¿no? Yo nada más quiero cerrar, ya no sé de tiempo, porque me quedo, este es un gran debate en el tema de las medidas discriminatorias inversas o invertidas, en el tema del derecho contra la discriminación. ¿Tú qué consideras en este tema? Por ejemplo, cuando se habla de estas cuotas en temas políticos, si es lo correcto en este tema de que no exista la discriminación o la igualdad sustantiva, o de alguna manera nos estamos yendo hacia un lado equivocado, ¿no? Porque tú ya abordaste, por ejemplo, la discriminación indirecta, que a veces es muy complicada hasta detectarla más, tratarla. Y aquí, ¿tú cómo considerarías este tema de las cuotas que hay dentro de los partidos políticos y dentro de las propuestas que hay en los puestos democráticos, Sofía? Bien, yo creo que la noción de discriminación inversa y la noción de acciones positivas nos da un amplio abanico de soluciones.
un amplio abanico de soluciones. Lamentablemente, generalmente se recurre a quizá la solución más antipática, que es la fórmula de las cuotas. Cuando en realidad lo que hay que apuntar a la solución más idónea para la vocación transformadora de la sociedad. Porque fíjense que nosotros cohabitamos hace muchos años con las cuotas y sin embargo muchas veces los patrones culturales de discriminación estructurales no se revirtieron. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que sacarle punta al lápiz, hay que ponerse a investigar, hay que analizar las sociedades, hay que encontrar esa causalidad compleja y hay que trabajar en variables de acción positiva que realmente nos permitan transformar a la sociedad. ¿Esto significa dejar de lado las cuotas? Lamentablemente no, porque es una... ¿Qué me refiero con que no? La cuota, la acción positiva, nace para morir, porque el día que se logre la igualdad, la acción positiva no tiene sentido de ser. O sea, ojalá estuviéramos en condiciones de dejar sin efecto las cuotas, por supuesto. Pero me parece que decir que la única solución son las acciones positivas y no concentrarnos en analizar la causalidad compleja y tratar de revertirla, puede llegar a concluir en algunas sociedades ahondar más el estereotipo cultural. A mí, por ejemplo, lo que me parece sumamente positivo son los cursos de formación. Yo tuve varios años trabajando en una oficina dentro de la Corte Suprema de Argentina, que era la Oficina de la Mujer, que se dedicaba a hacer cursos de formación en género a los miembros del Poder Judicial, fuerzas de seguridad, personal del sistema penitenciario, etc. Y uno ve realmente la vocación transformadora que tienen esos procesos, tanto para la institución en sí como para las personas, que la sociedad la formamos todos. Entonces, a mí me parece que tal vez una acción positiva, una cuota por sí misma, no hubiese logrado el mismo efecto. Creo profundamente en los cursos de formación, y de hecho están en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en campo algodonero, en muchísimos esos cursos de formación, con respecto a la discriminación estructural y con respecto a la protección de derechos humanos en general. Yo, por ejemplo, soy más... veo con más simpatía ese tipo de medidas y considero que las personas, o sea, la academia del derecho, los investigadores del derecho, tendríamos que realmente adentrarnos en las situaciones estructurales de violación de derechos, las situaciones estructurales de discriminación y analizar qué otras medidas, más allá de las cuotas, realmente pueden contribuir en la tutela de una sociedad. Nosotros tuvimos el caso de una acción positiva pedida de génesis pretoriana, es decir, una persona que se presentó, era una mujer que quería manejar transporte público de pasajeros, se presentó ante la Corte Argentina, en realidad ante una corte estadual y llegó a la Corte Argentina, solicitando que la dejen manejar el transporte público de pasajeros y pidiendo una acción positiva, es decir, que de cada 3 personas que contraten los colectivos, le llamamos aquí, no sé cómo le llaman en México, pero digamos el transporte público de pasajeros, de cada 3 choferes, 1 sea mujer. La Corte de Salta, que es la provincia argentina donde tramitó, terminó produciendo esa medida, pero en los hechos la mujer no maneja el colectivo porque la pusieron de inspectora, es decir, las acciones positivas en sí no siempre logran revertir la discriminación estructural de la sociedad. Hay que trabajar sobre la causalidad compleja, trabajar en la formación para brindar una adecuada tutela judicial efectiva, porque lo importante es revertir la situación estructural, no generar meramente cuestiones simbólicas, sino realmente revertir la situación estructural. Y si la acción positiva, la cuota, no lo logra, hay que trabajar en otros remedios, no quedarnos con eso. Esa es mi posición. Aunque entiendo que en muchos casos puede ser necesario, ¿no? En Estados Unidos se vio mucho a nivel de educación pública. Claro, y ese dato sociológico por eso se hace indispensable, ¿no? Porque en el tema del ejercicio de los derechos ocupas algo muy importante. Obviamente la norma, el presupuesto, pero las políticas públicas. Entonces, si no hay esa reversión en el tema estructural, definitivamente no se va a producir nada. Pues bueno, doctora Sofía Sagüez, de verdad una disertación extraordinaria, es un gusto. Ahora como miembro distinguido podemos hacer cosas importantes en equipo, ya habrá mesas internacionales y de verdad es un regocijo escucharte, es impresionante lo que has crecido como jurista. Muchísimas gracias a la doctora Sofía Sagüez de Argentina, miembro distinguido de la Academia Americana de Derecho. Ya no nada más es hija de un gran jurista, es una gran jurista. Ya vamos a decirle al doctor Néstor Pedro.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muy, muy generoso. Muchísimas gracias. Es un honor para mí. Un honor. Estuvieras en nuestra fiesta y ahora como miembro distinguido, Sofía. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un honor para mí. Les agradezco y un abrazo a todo el pueblo mexicano, que los quiero muchísimo, los he visitado muchísimo, tengo grandes amigos y aprendo muchísimo de ustedes. Hay que regresar con la academia pronto, Sofía, ya que pase esta pandemia. Bueno, hoy estuvo con nosotros la doctora Sofía Sagüez de Argentina con el tema de discriminación estructural y litigio estructural, perspectivas del sistema regional de derechos humanos y de la justicia constitucional, sumamente interesante. Gracias. Continuamos después con una conferencia más.